Estos textos que se nos han leído, yo creo que todos los conocemos. Si no por la lectura bíblica, pues por las películas, diría yo, ¿no?, que durante tantos años se han hecho sobre este tema. Pero conviene saber la fuente, conviene leer los detalles de estos textos que, en definitiva, como os voy diciendo en estas últimas predicaciones que hemos empezado a reflexionar desde Génesis, pues el pueblo de Dios consideró que eran historias fundamentales a recordar, a codificar, en eso que llamamos el Antiguo Testamento, ¿no?, a codificarlo como parte de su acervo histórico, de su experiencia de relación con Dios. Por lo tanto, no son historias pues solamente pues para hacer contenido de series y películas, ¿no?, sino que fueron historias que un pueblo codificó como parte de su experiencia de fe y como parte también de lo que sentían su propia identidad. Un pueblo con el cual nosotros, siglos después, nos sentimos también en vinculación. Este pueblo que tiene esta relación con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, y que no deja de ser también, obviamente, nuestro Dios, el Dios de Jesús, y el Dios que nosotros también seguimos en Jesús. Por lo tanto, son historias que, aunque nos quedan muy lejos, y aunque tenemos que tamizarla desde la interpretación y la reflexión, desde la Iglesia en el siglo XXI y desde el contenido en el cual surgieron históricamente, siguen siendo relevantes para nuestra propia fe y para nuestra propia relación con Dios en la circunstancia que nos toca vivir en este momento de la historia como pueblo de Dios. Yo quisiera señalar de esta larga historia que se nos ha leído dos cuestiones para centrarme un poco en su reflexión e invitaros a vosotros también a hacerla vuestra y asumir alguna cosa, ¿no?, que nos pueda ser buena, positiva, edificante para nuestra propia relación con Dios y al mismo tiempo también como comunidad aquí en Sant Pau, aquí en Barcelona. Por lo tanto, por aquí van a ir un poco los tiros de esta reflexión que quiero compartir con vosotros y con vosotras. Y he escogido dos momentos. El contexto ya lo sabéis, ¿verdad? El pueblo está oprimido bajo la tiranía de los egipcios. Pues ahí tenemos esa historia de liberación de la tiranía de Faraón y para lo cual pues Dios llama a Moisés, ¿no?, a liderar ese proceso para ese pueblo. Me voy a quedar con dos momentos. Uno, cuando Dios le dice a Moisés en ese diálogo que está teniendo con él para que anime, exhorte y se ponga delante, ¿no?, de este movimiento de liberación de la opresión de Egipto, pues cuando Dios le dice, yo soy el que soy. Ese momento un tanto raro desde nuestro punto, ¿no?, pero que tiene tanto contenido. Y después también quisiera fijarme en otro momento, porque una vez que se ha, de alguna manera, establecido este diálogo con el gran yo soy, ¿no?, pues también se le está pidiendo esto y Moisés se siente como impotente ante la tarea que se le está pidiendo, ¿no? Y yo creo que ese también es un gran punto de conexión muchas veces con nuestras propias realidades personales y comunitarias. Así que os quiero compartir esta primera idea sobre el texto que tenemos entre manos y que tiene que ver con que el nombre de Dios pues, se revela en esta expresión que utiliza Dios de yo soy el que soy, ¿vale? Que yo le he dado vueltas muchas veces en mi vida desde que era pequeñito, cuando leía esta historia en mi niñez, realmente nunca entendía muy bien porque me parecía como una respuesta un tanto rara, ¿no? Porque tú le preguntas a alguien, ¿tú cómo te llamas? Y dices, yo soy el que soy. Claro, desde mi infancia, ¿no?, es como casi una respuesta como arrogante, ¿no?, desde mi concepción infantil. Necesité mucho tiempo para ir meditando, reflexionando, y tengo que decir que hay mucha aportación desde la teología en cuanto a esta respuesta de Dios para con Moisés, y obviamente yo no puedo poneros aquí en esta mañana todas esas reflexiones, pero sí intentaré hacer algunas aproximaciones que puedan ser también de edificación para todos, ¿no? La verdad es que yo creo que una de las cosas que quizás deberíamos de apreciar, y aquí yo creo que todavía tenemos como cultura latina, ¿no?, un punto de conexión, es que los nombres son muy significativos porque ya el hecho de nombrarnos y llamarnos por nuestro nombre ya está hablando de términos relacionales, ¿no? Conocer el nombre de una persona ya implica pues, un principio de relación con esa persona y, de hecho,
en la cultura hebrea los nombres se escogían también por los significados que tenían, porque los nombres entonces se asociaban con una cierta identidad de la persona que lo tenía. Se querían asociar de alguna manera para que fueran como buenos deseos expresados en ese nombre para esa persona, ¿no? Para que encaminara también su vida, para que respondieran de alguna manera a la vocación de su nombre, ¿no? Todo esto estaba en este concepto de nombrar a las personas. Hoy en día, mantenemos algo de todo esto, algunas familias, otras ya lo van perdiendo, ponemos el nombre por cuestiones de gusto, por lo que sea, pero yo recuerdo, siempre explico esta historia, de que mi madre siempre nos puso nombre a todos nosotros según el significado que tenía este nombre. Entonces, a mí, por ejemplo, me puso Ismael porque significa Dios oye, y yo siempre explico la historia de que ella pues deseaba tener un hijo. Yo soy el primero de una familia de 6 hermanos, ¿no? Pero en este momento mi madre pues no tenía hijos, ¿no? Cuando se casó yo no llegaba, llegué a los 2 años del matrimonio y ella pues su deseo era tener los hijos, ¿no? Tener hijos. Entonces cuando yo no llegué a los 9 meses, ¿vale? En la cultura de la época, como es normal, ¿no? Pues saltan las alarmas, ¿qué pasa aquí, no? Entonces ella le pedía a Dios que le diera un niño, para ella eso era un tema muy importante. Entonces, cuando yo llegué, pues para ella fue una respuesta a sus oraciones a Dios de que le estaba pidiendo un niño, por eso me puso Dios oye, ¿no? Ese significado, escogió ese nombre. ¿Por qué os explico yo esta historia? Porque es muy didáctica para entender la cultura, más o menos, aún saltando miles de años, ¿no? Más o menos de lo que implica el hecho de nombrar a alguien, ¿de acuerdo? Más en la cultura hebrea. Por lo tanto, cuando hablamos de nombrar, estamos hablando de bendición, de buenos deseos para con las personas, estamos hablando de vocación, estamos hablando de incluso identidad de las personas. Recordad, por ejemplo, que a Abraham se le cambia el nombre. Y muchas veces, cuando leemos el texto, vemos que se llama Abraham y después Abraham con H. Y hay un cambio de significado en un nombre con el otro, porque el segundo está relacionado como el que recibe el primero era el patriarca, el padre, el otro es el patriarca, pero de todas las naciones, está relacionado con la promesa de Dios. Pero es que la semana pasada hablábamos de Jacob y se le cambió el nombre a Israel, ¿no? Es decir, que los nombres, y ese nombre se le cambia de parte de Dios porque, bueno, el embaucador, pero ya deja de ser el embaucador, ¿no? Ahora es Israel. Por lo tanto, también comporta identidad en la cultura. Hay cambios muy significativos. Sigue pasando en el Nuevo Testamento, ¿vale? Saulo, que es Pablo, o Simón, Pedro, ¿no? Cambios muy significativos, ¿no? De la identidad de esas personas que se reflejan en el cambio del nombre. Por lo tanto, y de hecho, permitidme que acabe con esta explicación, a día de hoy todavía hay personas que llegan a un momento determinado vital en sus vidas y dicen, yo me quiero cambiar el nombre, porque el nombre que recibí, por lo que sea, no me identifico y ahora mi realidad es esta y quiero que también eso pues corresponda con mi nombre, ¿no? Por lo tanto, eso sigue presente, ¿no? El hecho de tener un nombre, el hecho de nombrar, es algo más importante que simplemente una cuestión de gusto, de estética, de que me gusta este nombre o me gusta otro, que también tiene su valor a día de hoy, ¿eh? Pero que en este momento la cultura era muy diferente. Por lo tanto, el hecho de que Dios se autonombre, pues ya es muy significativo, porque de alguna manera ya se propone como un Dios que quiere entrar en relación con el ser humano, ¿no? Con Moisés. Por otra parte, quizás sería interesante también pensar en por qué dice yo soy el que soy, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nombrarse así? Se nos escapan muchas cosas porque, claro, esto está expresado en hebreo y como es normal, las lenguas originales siempre tienen matices que a nosotros se nos escapan muchas veces. Pero intentando salvar todas estas dificultades que están ahí, el tema es que cuando se denomina como yo soy el que soy, no se está denominando como un ser que no tiene ni principio ni final. Se está haciendo referencia a su eternidad, ¿no? Yo también, de hecho, el hebreo mismo es difícil de traducir el sentido del verbo, si presente, si futuro, porque creo que, y eso dicen algunos especialistas, eso está implícito en la declaración de Dios. Dios no tiene ni principio ni final, ni es pasado, presente ni futuro. Dios es eterno y Dios está trascendiendo todas estas realidades del ser humano.
Por lo tanto, esa expresión que en mi infancia me parecía como arrogante, ¿no? En definitiva, es una expresión donde Dios sí quiere relacionarse con el ser humano, al mismo tiempo que también muestra su identidad. Una identidad de un ser, por tratar de acotar a Dios, ¿no? Que trasciende todo, tiempo y espacio. Y que, ¿cómo reduces eso a un nombre? ¿No? Yo soy el que soy, ¿no? Y creo que esto está recogido en esa autodenominación de Dios. Un sentido de eternidad y un sentido de trascendencia. Pero al mismo tiempo, siendo un ser eterno y trascendente, desea entrar en relación con el ser humano y de hecho habla, ¿no? La historia, lo bonito de la historia es que mantiene un diálogo con Moisés. Es decir, que un Dios que es eterno, que lo hemos visto como creador, que lo hemos visto de muchas maneras, quiere entrar en relación siendo Dios. Esto me parece, a mí me deja sin palabras, ¿no? Que un Dios trascendente quiera relacionarse con el ser humano. Abundando, y por acabar un poco en esta reflexión, Dios recibe muchos nombres a lo largo de las Escrituras. Yo soy el que soy es una primera manera de autodenominarse, pero fijaos que Israel, cuando se refiere a Dios, también se refiere a Dios de otras muchas maneras. Hace poco considerábamos una, ¿no? Yahvé Jireh, Dios, el Dios que provee, el Dios proveedor. Y el hecho de que Dios provee también denomina la identidad de Dios, también matiza la identidad de Dios, se cuida de sus criaturas, ¿no? Pero no solamente se hace referencia a esto, Dios, el anciano de días, ¿no? También es otra manera en la que lo encontramos. También hablamos, o se habla de Dios y se utiliza la metáfora del pastor. Recordad el famoso Salmo 23 que tanto nos gusta, ¿no? Jehová, Dios es mi pastor, nada me falta, ¿no? Que es como comienza este salmo. Por lo tanto, las maneras en las cuales nos referimos, ¿no? Y se denomina a Dios, habla de su identidad. Y por lo tanto estamos viendo, en este caso, su eternidad y trascendencia al mismo tiempo que su interés de relacionarse con el ser humano, pero Dios es mucho más, yo diría que es inabarcable, ¿no? Como tal, y que en esas denominaciones y referencias que el pueblo de Dios ha encontrado para Dios, podemos aprender alguna, o podemos visualizar o pensar alguna de las facetas, ¿no? De ese Dios infinito, inmenso, que nos supera y nos desborda por todas partes, ¿no? Yo me quedo, de manera, si me permitís, práctica, con una cosa. Y es que este Dios inmenso, este Dios trascendente, este Dios que está por encima de la realidad, es un Dios relacional y sí que quiere tener una relación con su pueblo. Él se expresa y cuando habla de esto, así lo dice, ¿no? Lo hemos escuchado, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Matiza, ¿no? Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo decía en las otras predicaciones, y el Dios de Ismael, ¿no? Y el Dios de Ascensión, el Dios que quiere entrar en relación con todos y cada uno de nosotros, al mismo tiempo que yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios de mi pueblo, ¿no? De aquellos que confían en mi proyecto de vida, en mi revelación como Dios. Por lo tanto, se nos propone a un Dios que quiere una relación viva y significativa con las personas y con cada uno de nosotros. Claro, yo me pregunto muchas veces cómo nos acercamos a Dios, cómo vivimos la vida, ¿no? Porque ser cristiano, en definitiva, es, en su génesis, en su punto primario, es querer entrar en relación con Dios. Como cristianos, a estas alturas de la historia, lo hacemos a través de Jesús, pero nuestro interés es relacionarnos con ese Dios infinito. Y a mí me parece que Dios sigue queriendo dialogar, como dialogó con Moisés, con cada uno de nosotros. Y sigue queriendo dialogar, como dialogó con el pueblo de Israel, con su iglesia a día de hoy. Y sigue, creo, pretendiendo lo que pretendía con Israel, liberarlos de la opresión y devolverles la vida, la libertad y una vida plena, una tierra prometida, como se nos ha dicho en el texto, ¿no? Ese Dios bueno, siempre bueno, que quiere la vida, que quiere el bienestar de sus criaturas, quiere entrar en relación con todos y cada uno de nosotros. Hoy está de moda a medias buscar a Dios en oración, en meditación, en introspección, intentando escuchar la voz de Dios. Yo creo que todas estas cosas no son un cuento, son realidades espirituales que la Iglesia siempre ha sostenido y que los creyentes creo que experimentamos en nuestra vida cuando realmente, ¿no?, entramos en conexión con nuestro Dios, y que sigue siendo verdad.
esa relación que Dios propone para con nosotros como una relación sanadora y buena para nuestras vidas. Por lo tanto, yo os invito a acercarnos a Dios no desde la distancia, sino desde la relación significativa, buena, edificante para nuestras vidas con este Dios. La segunda reflexión que quería comentar con vosotros es, bueno, Dios entra en relación, pero también le pide a Moisés que haga algo, ¿no? Y es que vaya a liderar la liberación del pueblo de Dios y que vaya delante de Moisés, ¿no?, a pedir la liberación del pueblo de Dios, porque este pueblo del cual Dios se está preocupando, Dios quiere rescatarlos de esa esclavitud y regalarles una vida, una tierra donde puedan vivir en plenitud de nuevo, ¿no? Y Moisés, cuando recibe el encargo, una de las cosas que dice, ¿no?, es: madre mía, ¿cómo me voy a ir yo a poner delante de Faraón si yo tengo dificultades hasta para hablar? Si yo tengo dificultades hasta para hablar. Y ahí surge la figura de Aarón, de su hermano. Bueno, pues ves acompañado de Aarón, de tu hermano, entonces él hablará por ti. Tú le tendrás que decir a Aarón y Aarón lo verbalizará, pero debéis de ir los dos, ¿no?, a hablar con Faraón y expresar que Dios quiere la liberación de su pueblo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que finalmente lo hacen y después de muchas vicisitudes lo consiguen, pero realmente Moisés cumple el encargo junto con Aarón. No voy a entrar en todos los detalles, que yo creo que por lo menos habéis oído alguna vez, ¿no?, con respecto a las plagas, etcétera. Pues tienen que ir a hablar con Faraón, no una vez, muchas veces, y no siempre son conversaciones precisamente agradables ni positivas para los intereses que ellos querían, ¿no? Todo lo contrario, al final Faraón lo hace, pero lo hace forzado por la realidad que Dios genera en ese sentido, ¿no? A donde voy yo con esto es que esta misión de liberación del pueblo de Dios, que Dios genera, ¿no?, que Dios pide, que Dios busca, ¿no?, que Dios es el primer interesado en devolver esa vida, esa libertad al pueblo de Dios, ¿no?, cuenta con la participación de Moisés. Ese Dios trascendente, ¿no?, que hemos dicho, yo soy el que soy, trascendente, eterno, infinito, no se me puede contener en un nombre, necesitamos miles de nombres para empezar a visualizar aspectos de Dios, pero nunca lo podemos contener, ¿no? Pues ese Dios quiere contar con Moisés para generar vida en su pueblo. Y además, no solamente quiere contar con Moisés, sino que Moisés necesita contar con Aarón para poder cumplir con lo que Dios le pide. Por eso yo siempre, cuando hablo de este tema, me gusta hablar de la interdependencia, porque ese Dios trascendente ha querido compartir el proyecto de vida con nosotros. Ese Dios trascendente que ha hecho cosas tan maravillosas, y he dicho cosas tan maravillosas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, también a nosotros nos dice, al día de hoy, también nosotros estamos llamados a ser agentes de liberación, a ser agentes de sanación, a trabajar contra la opresión del ser humano, a trabajar por la humanización y contra la deshumanización del ser humano, en ese proyecto de vida, de nueva realidad, cielo nuevo y tierra nueva, que Dios quiere compartir con nosotros. Pero claro, cuando pensamos en estas cosas, yo me siento muchas veces, supongo, como vosotros, ¿no?, como Moisés, ¿quién soy yo para participar en tamaña empresa, ¿no? Se me hace todo bola, como se suele decir, se me hace bola. Se me hace muy grande todo esto, ¿no? Probablemente creo que los tiros van por aquí, ¿no? Es que no es solo cosa tuya. Tú lo tienes que hacer, pero con Aarón, ¿no?, con otra persona. Es que no es solamente la misión cosa del pastor o cosa de las personas o los hermanos que pueden estar en un consejo, en un grupo motor, no solamente cosas de los hermanos que llevan más tiempo en la iglesia, no, es que es cosa de todos. Y Dios cuenta con Moisés, Moisés necesita a Aarón depende de Moisés, y entre nosotros, a día de hoy, en el mismo proyecto de compartir la vida de Dios para nosotros y para los demás, necesitamos los unos de los otros. Interdependencia. De Dios, en primer lugar, que es el que origina el proyecto de vida y lo sustenta, pero que cuenta con nosotros, y cuenta con nosotros como pueblo, como conjunto, no como llaneros solitarios. Por lo tanto, para Dios, tú eres valioso en ti mismo, por ti mismo, con tu personalidad, con tus dones, con lo que tienes, y tiene una relación contigo mismo, como la tuvo con Moisés, con Abraham y con todos los que hemos considerado. Pero al mismo tiempo te pone en relación con otras personas para que compartiendo el proyecto de vida, juntos lo llevéis adelante.
lo llevemos adelante. Por lo tanto, en las iglesias, claro que tiene que haber un orden y cada uno tiene que hacer, porque en eso es la interdependencia, ¿no? Si Moisés tiene que hacer una cosa junto con Aarón, pues a veces le tocará hablar a Moisés y a veces le tocará hablar a Aarón. Y no sería muy bueno, por seguir el ejemplo tonto, ¿verdad?, que los dos se pusieran a hablar a la misma hora, ¿no?, ya puestos, ¿no? Pues claro que las iglesias necesitan organizarse, claro que necesitamos tomar decisiones, pero contando con el lugar adecuado de todos los que componen el pueblo, porque en interdependencia mutua debemos de llevar adelante el proyecto de Dios. Dos cuestiones. ¿Todo el mundo es valioso y útil en el proyecto de Dios? ¿Necesitamos los unos de los otros? El proyecto de Dios no depende de personalismos, ni de referentes carismáticos, pastores, pastoras, fulanitos, menganitos, tal, ni tampoco de individualidades en la comunidad de unos ni de otros, sino del proyecto que interrelaciona a todos por igual. El que realmente es imprescindible en el proyecto de Dios es Dios. Él es el centro de ese proyecto. Él es el que nos llama y junto con el llamado nos capacita para llevarlo adelante y nos rodea de las personas adecuadas para llevar adelante la misión que Él nos ha encomendado. Por lo tanto, el proyecto de Dios requiere colaboración, no solo económica, no solo de tiempo, no solo de dones, de toda nuestra vida, para que juntos lo hagamos realidad. Por lo tanto, yo os he compartido dos ideas con este texto, ¿vale? La primera, un Dios que es infinito, que es trascendente, que no se le puede nombrar, que no cabe en un nombre, yo soy el que soy, quiere relacionarse con nosotros personalmente y como pueblo. Y creo que esa relación es vital, sanadora y nos llena de vida. Y yo os invito a que no caigáis en ser iglesia desde el punto de vista de las costumbres, la religión, sino desde el punto de vista de una buena, edificante relación con ese Dios que se nos abre y que nos sale al encuentro. Y por otra parte, somos pueblo, somos iglesia y todos cumplimos nuestro papel. Nos necesitamos los unos a los otros. Nadie es más importante que nadie, todos somos igualmente necesarios. Bueno, acabo como siempre con una frase, más bien con un deseo. Que este nombre de yo soy el que soy nos inspire a vivir con alegría, con valentía, con confianza, porque no estamos solos, no estamos solos. Dios nos acompaña y nos fortalece a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su lugar en el proyecto de Dios y un papel que jugar con respecto a la vida de los demás. Que nuestra fe sea una fe activa, puesta en Dios, un Dios que nos moviliza a cumplir la misión, una fe activa, que nuestros pasos sean de apoyo y de solidaridad mutua. Estamos caminando juntos en este proyecto. Que cada acción, por pequeña que parezca, aunque solamente sea hablar, como hacía Aarón, por pequeña que parezca, contribuya a la liberación, la justicia y la esperanza para este mundo, allí donde cada uno de nosotros, Dios nos haya puesto a cada uno de nosotros. Aquí dejo esta reflexión para que el Espíritu nos ayude a hacerla nuestra, también para que nos ayude a vivir con alegría nuestra fe y también para que nos ayude a proyectar todo aquello que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para el beneficio de los demás. Que el Señor os bendiga.